Con humildad les pido, en actitud de oración, vamos a orar por nuestro hermano. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, te damos por este siervo tuyo que te traes aquí, que traes ese mensaje, Señor, que lo estás utilizando para tocar en cada uno de nuestros corazones y podamos llevar, Señor, ese mensaje a cada uno de nuestros hogares, a nuestras familias, Señor, a nuestros trabajos. Bendice a tu siervo Waldo, Señor, bendice su vida, bendice su familia, su quehacer, Señor, y bendice su ministerio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. Qué alegría volver a encontrarnos en el camino y encontrarnos aquí, a los pies del Señor, que es el regalo más grande que tenemos, su misericordia. Hermanos, algunos de ustedes tal vez recordarán que existía un programa, ya ahora le dicen Brigada A, le llaman así, o no sé si siempre lo reconocieron así, pero yo lo conocía como Los Magníficos. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa que daba antes? Yo salía de la escuela corriendo para llegar a verlo a la casa. Eran unos ex agentes del ejército que habían sido, ¿verdad?, acusados por crímenes que no cometieron, y entonces hicieron una brigada, un equipo, una unidad especial, por así decirlo. Y me recordaba de ellos ahora que estaba preparando este mensaje, porque esto de las unidades especiales, de fuerzas especiales, se asemeja mucho a lo que nosotros somos. Hombres en Victoria y la gran familia en Victoria es como una unidad especial espiritual, una unidad espiritual de fuerzas que no son nuestras, pero que combate enemigos, combate terrorismo espiritual, combate la acechanza de aquellos que quieren venir a tomar el control de lo que le pertenece a Dios, que es la familia, al fin y al cabo. Entonces, comparando esto, estaba yo analizando este mensaje que hoy vamos a recibir del Señor, que se llama Firmeza hasta el final. Firmeza hasta el final. Ellos en estas unidades, escuchando un testimonio de uno de los boinas verdes, que son pocos realmente los que alcanzan a llegar ahí, empiezan un montón y son tan exigentes las disciplinas, los entrenamientos, las exigencias de esta unidad, que van quedando en el camino, al igual que pasa aquí. Se puede ver gente que viene acá, pero el requerimiento, lo que exige una vida en victoria, porque la victoria de Cristo nos alcanza siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a poner de nuestro esfuerzo. La capacidad física que estos hombres tienen es extraordinaria. No sé, entre algunas pruebas tienen que correr a cierta velocidad, una distancia que ellos no saben cuánto tiempo es, con un X peso en su espalda, con todo el equipo, las armas y el uniforme y demás, una cantidad de tiempo que ellos no saben cuánto es. Puede ser de día, de noche. Tienen que hacer 78, al menos 78 abdominales en minuto 30, una cosa así. ¿Cuántas hace usted, Rodrigo? Por ahí anda, más o menos. Unos 30. Bueno, imagínate hacer 70, 80 lagartijas en 2 minutos. Tienen que exigir sus cuerpos al máximo. A nivel espiritual, nosotros estamos llamados a una disciplina que necesita una fuerza que no es de nosotros. Porque si por usted y por mí fuera, nos acomodamos, estamos más tranquilos. Él decía en su testimonio, uno de estos boinas verdes, un marín de los Estados Unidos, ya retirado, contaba que en varias misiones algunos de sus compañeros morían por dormir, y él decidía no dormir, decidía levantarse más temprano, decidía no tenerle ninguna consideración a la lluvia, por ejemplo, y correr durante largos aguaceros en la noche, en la jungla, debajo del agua, con el frío, los mosquitos. Y él contaba ese testimonio impresionante de a sus compañeros los mataban por el hecho de descansar. La vida del cristiano va en esa misma línea. El camarón que se duerma se lo lleva a la corriente, dice un dicho muy popular, ¿verdad? Eso no lo busquen en la Biblia porque no va a aparecer ninguna cita bíblica, pero es cierto, el hombre en victoria que se duerme espiritualmente, que se relaja, que no se mantiene firme. A ellos de hecho les dicen firmes inmediatamente, ¿verdad? ¿Sabes eso de los soldados?
o al 777, ¿verdad? Que esa era otra película de Cantinflas, que se ponía firme y con el casquillo a medio lado. Hay más de uno de nosotros que es como un remedio de boina verde, va siendo más parecido a Cantinflas, porque nuestra firmeza espiritual es como de comedia, es blandengue, es débil, es tibia, es mediocre, y en esto nos jugamos la vida. Si un hombre en victoria quiere asumir su misión de esposo, de papá, de compañero de trabajo, de líder, de servidor, de discípulo de Jesús, y está como el 777 con el casco o bacenilla de medio lado, no va a llegar muy lejos. Tarde o temprano el enemigo te va a desaparecer, nos va a desaparecer si nos ponemos de flojos. Vean qué impresionante las actividades que ellos hacen de reconocimiento, contraterrorismo, incursiones ofensivas, búsqueda y rescate. Estos elementos, porque llegan a ser un elemento impresionante de valor para un gobierno. Dos características que él resaltaba al final, y con esto termino la introducción que quería regalar. Ellos necesitan un amor sobrenatural, extraordinario a la patria, hasta el punto de estar dispuestos a morir por la patria, y una capacidad de firmeza que no se pueda doblegar por nada, una capacidad de firmeza de mantenerse hasta el final. Y eso es lo que quiere esta predicación, que nosotros recordemos. Solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra. Solo el que persevere hasta el final se salvará. De nada nos sirve haber perseverado 1 año, 2 años, 3 años o 10. Ahora el hermano me preguntaba, igual, ¿cuánto tiempo de estar en el movimiento? X cantidad de años. ¿Pero de qué te sirve eso? Haber hecho X cantidad de retiros, si el último día nos sorprende la muerte lejos y dormidos, lejos de Dios y dormidos. Por eso el Señor alerta, velen y oren. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué hay que velar y orar? Para no caer en la tentación, firmes hasta el final. Usted y yo formamos parte de esa división, de esa unidad que llamamos Iglesia Católica, y una subdivisión de hombres en victoria. Hombres en victoria que estamos aquí no para dejar atrás a los caídos, sino para regresar por ellos, para hacer reconocimiento de cómo el enemigo quiere atacar a los hombres, para hacer estrategias y defendernos cada uno de nosotros, y comunicar esas estrategias a los demás que van caminando con nosotros, porque al fin y al cabo, el que crea estar de pie, cuídese, dice San Pablo, que no caiga, porque tarde o temprano podemos resbalarnos. No significa que allí terminó todo, porque Dios es más fuerte y su misericordia es eterna. ¿Ven? Vamos a ver entonces qué fue atacar estas unidades, o qué contradictorio sería que nos envíen a nosotros a la guerra y empezar a atacarnos entre nosotros. Usted y yo estamos en una guerra, una batalla espiritual, dice San Pablo, y no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales que habitan en el aire, espíritus, demonios, que atentan contra nuestra alma y la salvación de nuestra alma. Entonces, usted y yo que vamos en esta batalla, en el movimiento ya tienen un retiro inclusive que se llama así, ¿verdad? Revestidos también. Hay una batalla y estamos nosotros inmersos en ella. ¿Qué contradictorio sería que nosotros empecemos a atacarnos entre nosotros? ¿Es contradictorio eso? No. A ver, este hombre pasó 1 año completo, 54 semanas de preparación, después de ser un gran soldado, un estatus de soldado alto, para llegar a ser un boina verde. Tienen una preparación de 1 año completo, 50 y tantas semanas, intensísimas. ¿De qué nos sirve haber llegado a recibir esta camiseta, habernos enlistado en un ministerio, haber empezado a trabajar, a luchar, si al fin y al cabo voy a destruir al que va conmigo? No tiene ningún sentido. Por eso hay que alertar sobre algo a lo que llamamos división. En una unidad. ¿Qué es lo contrario a la unidad? La división. Una unidad desaparece cuando hay división. Una unidad es algo que ya no se puede separar. Y en la iglesia estamos llamados a eso. Ese es el sueño de Cristo. Si usted lee el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, allá por el versículo 21, 22, por ahí el Señor, hablando con el Padre, dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, para que el mundo, viéndolos unidos, crea. Entonces el sueño de Jesús es la unidad de la iglesia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
esa intención de estar unidos en el amor es el sueño de Cristo. ¿Y qué va contrario a eso? La división. Y la división es lo que hace que una comunidad se destruya. Vaya por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 24. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 24. Nos dice el Señor en la palabra: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se nos presenta acá un poco las dos realidades. Un reino, un ejército, un gobierno dividido no subsiste, se autodestruye. Y lo baja un poco más a lo íntimo. Una casa, un hogar que está dividido contra sí mismo va a destruirse. Esposo contra esposa, hijos contra padres, padres contra suegros. Donde hay división, allí hay destrucción. Hay otra máxima en la guerra y en otras frases se utiliza: divide ¿y qué? Y vencerás. Divide y vencerás. Porque unidos somos fuertes, divididos somos débiles. No es lo mismo, hermanos, que ataquen a uno solo que ataquen a una comunidad completa. Pero lo que pasa es que a veces el sentido del egoísmo o el falso criterio cristiano que dice cada uno en su casa y Dios en la de todos. Yo vengo aquí, no me relaciono mucho con los hermanos, vengo porque yo vengo es por el Señor y se me olvida la comunidad, y se me olvida que yo no estoy solo, se me olvida que yo no soy una isla. Aislarnos, de ahí viene la palabra isla, o aislamiento, o aislarse, de convertirse en una isla. Y puede pasar que estemos unidos y no seamos comunidad, que estemos aquí juntos en este templo, pero que no seamos una unidad. Y eso es lo que quiere este mensaje recordarnos: fuera la división, porque la división destruye una comunidad, destruye una familia. La división inclusive destruye a una persona, porque por dentro uno puede que esté dividido, puede que yo tenga una parte de mí que me jala hacia lo bajo, hacia la carne, hacia el placer, y otra parte que me lleva al espíritu. Y hay una dicotomía, hay una división, hay una pelea, una lucha. Entonces hay que tratar de que la parte que aspira a Dios sea la que vaya teniendo cohesión, coherencia. La iglesia es un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Dice 1 Corintios 12, todo ese capítulo habla del cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué pasa si empezamos a desmembrar el cuerpo? ¿Qué pasa si entonces dice dentro de la misma comunidad: es que yo soy de intercesión, yo soy de asambleas, entonces no hago lo que hace uno o el otro, no colaboro, no me importa lo que el otro hace? Donde hay división: es que yo soy de la Aurora, no soy de San Sebas, es que yo soy de Escazú, yo no soy de... Entonces, no, cuando nosotros tenemos esa inteligencia de decir somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces la división empieza a separarse de nosotros, a aislarse. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre perverso, dentro del trigo crece también cizaña. No todos los que vienen a las comunidades, no todos los que pertenecen a la iglesia van con la intención de estar en unidad. Siempre se cuela algún Judas, siempre hay un Iscariote por allí. Y nosotros estamos llamados a no ser ese trigo que se dejó apagar, que se dejó aislar por la cizaña. Van creciendo juntos, pero hay que distinguirlos. Nosotros sabemos que van a haber coordinadores en un ministerio, que va a haber una comunidad, puede llegar hasta un sacerdote que pues tal vez no empate bien con el movimiento y puede generar una carga negativa para nosotros o nosotros para él. Pero al fin y al cabo aquí la victoria final es de Jesús. Y nosotros tenemos que ir luchando por eso, porque Él prometió que ni los poderes del infierno van a prevalecer sobre la iglesia ni sobre la comunidad. Entonces, por más división que exista, Dios puede
y viene a reformar todo. Yo he enumerado aquí, nada más con el nombre, los daños que genera una división en una comunidad. Y llámese comunidad, igual familia, relación de pareja, en un trabajo, en el estudio. Siempre nos encontramos gente un poco incómoda con que se viva la verdad y la unidad. Algunas de ellas son la calumnia. Ahora proclamamos a Proverbios diciendo que el hombre chismoso mete contienda, mete división. Es perverso esto. Y calumniar a alguien es destruir su fama, destruir su nombre. Y qué triste es cuando yo escucho que hablan de alguien a quien ni siquiera conoces. ¿Sabes por qué llegó tarde esa persona? ¿Sabes por qué no vino con la camisa del movimiento y todo? Sí. ¿Sabes qué pasó en su historia? ¿Sabes por qué habla así? ¿Sabes por qué tiene esos gestos así? Entonces, si no sabes, si no le conoces, ¿por qué le juzgas? ¿Por qué lo señalas? ¿Por qué lo separas? Calumnias, calumniar, difamar, la mentira, la murmuración, el chisme, la separación. Al fin y al cabo, resumen uno que puse bastante en negrita aquí en mis apuntes, el odio. Todo eso va sembrando así de a poquito y esa cizaña crece y al final genera odio entre unos y otros y terminamos por autodestruirnos. Y entonces el hombre que viene de afuera a vivir la comunión, la unidad, el amor, se topa con divisiones, con chismes, con murmuración en una comunidad y dice, no hombre, estos están peores que los que están allá en la barra del bar de no sé quién, entonces ahí sí son compas míos, ahí sí no me critican, ahí me reciben. Y entonces esta es una pequeña llamada de atención ante la división. Vamos a meternos un poco ahora hacia la unidad, que es lo que queremos resaltar un poco en este SWAT cristiano, en esta unidad de hombres especiales para el Señor. Ese es el deseo de Jesús, como bien anotábamos antes. Y en el catecismo se nos enumeran algunos detalles importantes. Vean qué bonitos estos dos numerales, el 820 y el 821 del catecismo. 820 y 821 del catecismo dicen lo siguiente, hermanos. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad. Nótese que aquí ya vemos algo extraordinario y sobrenatural, es un don. La unidad es un don, porque nosotros estamos llamados a ser egoístas por nuestra naturaleza. O sea, la carne nos jala a ser egoístas, a buscar el bien propio, el placer propio, individualistas. Pero el don de la unidad Dios lo da permanentemente. Eso es un aliciente para nuestro corazón. Pero la iglesia, oiga aquí, debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar esa unidad. O sea, Dios da el don de la unidad. De hecho, es una nota de la iglesia, es una característica de la iglesia. ¿Usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo? Es aquella que es una, no un montón, no está dividida, es una sola, una, santa, católica y apostólica. Esas son las características de la iglesia, que es una, es la misma, no hay otra más. Pero nosotros, cada fiel, cada laico, cada servidor, debe de reformar, de orar y de trabajar para que esa unidad se mantenga. O sea que hay una colaboración nuestra. Esta comunidad va a reinar la unidad en el tanto y el cuanto sus miembros, cada uno de nosotros, trabaje, ore y luche para mantener la unidad. ¿Qué significa? Que si a su corazón se acerca algún hermano a decirle algún chisme de otro que no está presente, y usted lo para en raya, un momentito, vamos a esperar a que llegue. ¿Quieres hablar de él? ¿Quieres hablar con él? Pues vamos a hablar con él para evitar que esto se expanda como un cáncer. Se expande y después no lo podemos recoger. Usted es dueño de las palabras que no ha dicho. No se le olvide eso. Ya por haber dicho una palabra ya no es suya, ya usted la dijo, ya eso vuela, y más en redes sociales. Entonces cuidado con eso. Además sigue diciendo que este esfuerzo que tenemos que hacer se hace necesario, de verdad, para que subsista la unidad, lo siguiente: una conversión del corazón sincera. No puede existir una unidad si no hay una conversión, porque todavía tengo sesgos de egoísmo, tengo sesgos de placer, de búsqueda egoísta.
de pasiones desordenadas. Entonces, primero debe de estar en nosotros un deseo sincero de una conversión del corazón. Habiendo hecho esta conversión del corazón, un conocimiento recíproco. Esto lo dice el numeral 821 del Catecismo. Un conocimiento recíproco. Esfuércese por conocer quién es el que se sienta al lado suyo. Porque a veces nos acostumbramos a compartir solo con los que nos sentimos bien, con los que nos sentimos afinidad, con los que tenemos alguna amistad. No, esforcémonos por conocernos a todos, entre nosotros. Tener esos espacios de compartir para ver en qué trabaja el hermano, qué luchas tiene, cuáles son sus anhelos, sus sueños, sus miedos, sus necesidades. Conocimiento recíproco. Además, una buena formación, un diálogo constante y una colaboración en el servicio. Muy rápidamente, estas son acciones necesarias para que reine la unidad. En una comunidad en donde nosotros sabemos a quién servimos, no me voy a sentir mal por el comentario, tal vez fuera del lugar que alguien hizo de mi servicio, que alguien hizo de lo que yo estoy haciendo, de mi trabajo para el Señor. No me va a afectar. No va a afectar la unidad de la comunidad, porque ya somos gente madura en la fe. Entonces, cuidado con eso, hermanos. ¿Qué produce la unidad? Humildad. Humildad. Porque a veces yo me siento superior a otros. Porque a veces siento incluso que doy más que otros, que estoy sirviendo más. Y en algún momento el vivir en unidad me va a hacer ver el esfuerzo del otro, lo que está haciendo, y yo me voy a rebajar de ese trono que no me pertenece, que no me corresponde. Humildad, fecundidad en la misión. La comunidad crece, los ministerios crecen, se vuelven fecundos, porque hay unidad. Miren cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Miren cómo se aman, cómo están unidos. Todo lo tenían en común. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y decía, tenían un mismo corazón y una misma alma. Oiga qué fuerte es, una misma alma. Capítulo 4 del libro de Hechos. Una misma alma, todo junto. O sea que el dolor, lo que le pase a uno, le duele al otro. No podemos ser indiferentes ante el hermano que se regresó al alcoholismo, ante el hermano que se regresó al antiguo vicio, ante el hermano que se cayó. Hay que ser uno, sentir lo que el otro siente. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, dice en Romanos capítulo 12. Lloren con los que lloran, eso a veces nos hace falta. Filipenses 2:2 dice, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Qué invitación más bonita para abandonar este punto de la unidad. Unidos en el mismo espíritu y dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es? Pues la salvación de nuestras almas, hermanos. La salvación, la meta final es salvarnos, la santificación, que todos estemos luchando por alcanzarla. Y una última idea, hermanos, que podemos reflexionar en esta noche es la firmeza. Porque la predicación se llamaba ¿cómo? Firmes hasta el final. La firmeza. La firmeza es necesaria. Firmeza de carácter, firmeza de espíritu, firmeza de voluntad. Una persona que no tiene firmeza es blandengue, es suave, es digamos maleable, manipulable. Un hombre en victoria que no tiene firmeza en sus principios es fácil de seducir, es fácil de conquistar, es fácil de devolverlo a su antigua vida. Pero la firmeza, que se convierte en virtud, más conocida la virtud como fortaleza, la iglesia identifica la firmeza como fortaleza, es la virtud que nos ayuda en la vida, ante las pruebas. Vean lo que dice el catecismo de esta virtud, que es muy necesaria. Y cada uno de nosotros vamos a revisarnos, a ver qué tan firmes estamos siendo en nuestra vida. Esta es la tercera de las 4 virtudes cardinales, la fortaleza. Escuchen lo que nos dice el magisterio. Numeral 1808 para los que les gusta apuntar por allí las citas. La fortaleza es la virtud que nos asegura en las dificultades la firmeza. Oigan el juego de palabras. La fortaleza es la virtud que nos asegura la firmeza en las dificultades.
y la constancia en la búsqueda del bien. Nosotros en Hombres en Victoria y en cualquier realidad necesitamos ser constantes en esto, en la búsqueda del bien. No en la búsqueda de lo que yo creo que es bueno, sino en el bien verdadero. O sea, en la búsqueda de Dios, supremo y eterno bien, en la búsqueda de Cristo. Y la firmeza, junto con la fortaleza, son los que nos dan esta capacidad de mantenernos constantemente pensando en Dios, queriendo ser buenos, esforzándonos por hacer las cosas bien, tratando de ponernos límites a nosotros mismos, hermanos. Esto es muy difícil. Y hay una lucha, los primeros años de conversión de una persona es una lucha constante, con fuerzas que son más grandes que uno, que nos superan. La fortaleza es esta virtud que nos da constancia entonces en la búsqueda del bien. Escuche además, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y superar los obstáculos de la vida moral. La fortaleza hace capaz al hombre de vencer el temor, incluso a la muerte. Esta virtud especial que nos ayuda a decir, Señor, yo quiero seguirte hasta donde tú quieras, a donde me quieras llevar, donde me quieras enviar, hacer lo que tú quieras que yo haga, dejar lo que yo tenga que dejar. Es de valientes, es de gente que tiene esta virtud de la firmeza. Capacita para hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita también para ir a la renuncia y al sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Y hay una cita acá de referencia, Salmo 118, 14, mi fuerza y mi cántico es el Señor. En Él está la fortaleza, en Jesús. Entonces, para hacer una especie de resumen, pensemos en esto, hermanos. Usted y yo formamos parte de un ejército que el Señor quiere utilizar para salvarte y para que muchas almas se salven. Pero para estar dentro de esa unidad especial, primero no es para mediocres, no es para perezosos, es para gente valiente. Y si usted está aquí, usted está demostrando una valentía, porque podía estar relajado en su sillón, comiéndose lo que más le gusta o viendo el programa que quiera ver. Pero usted está haciendo un esfuerzo en venir aquí a buscar del Señor, a capacitarte, a entrenarte espiritualmente para esta batalla. No dejar entrar la división es necesaria. En la unidad, en donde entra la división, desaparece la unidad. Y diablo, palabra diablo, diabolos, significa el que divide, el que separa. Y Satanás sabe que separándonos y metiendo discordia entre nosotros, metiendo mentiras entre nosotros, murmuraciones, nos va a tener como presa fácil. Entonces no dejemos entrar eso en la comunidad. Al contrario, busquemos la unidad. Ya sabemos que para que exista hay que orar, hay que trabajar, hay que luchar, para que estemos unidos, constantemente llamando al hermano, estar pendiente de por qué no ha venido. Esto es importante, la unidad, trabajar juntos. Cuando hay que hacer una misión, cuando hay que trabajar en la parroquia, no dejar solo a los mismos que siempre hacen lo que tienen que hacer, sino unirnos. Es más fácil llevar las cargas entre todos, hermanos, y mantenernos firmes hasta el final. Es eso, es saber que Dios da la firmeza, Dios da la fortaleza, pero que también necesita que usted y yo hagamos nuestra parte, porque si no lo tomamos, Él está con este regalo así, pero si no tomas el regalo de la firmeza y te vuelves mediocre, tibio y blandengue, pues posiblemente no vas a alcanzar la victoria, porque solamente los que perseveran hasta el final, los que se mantienen firmes hasta el final. ¿Firmes en qué? En tu vocación. Si eres casado, en tu vocación de casado, si estás con tu esposa, o ama a tu pareja como si fuese esta tu vocación. Lucha por mantener la santidad en la medida de lo posible. Si es tu vocación servir al Señor en un ministerio, ahí persevera. En la comunidad, en las predicaciones, en las formaciones. Constantemente el movimiento nos promueve muchísimas formaciones. Asistamos a ellas, perseveremos, leamos la palabra de Dios, que es importantísimo todos los días, y así vamos a conocer a la verdadera fortaleza. Nada más termino con Hebreos 12, 11 en adelante. Hebreos 12, del 11 en adelante, y con esta cita concluimos este pequeño mensaje de reflexión, hermanos amados. Búsquelo por ahí, si lo tiene a mano, porque al fin y al cabo, aunque esto haya parecido una pequeña exhortación, un poco de diatriba o de llamar la atención, escuche lo que dice la palabra. Hebreos 12, 11. Es cierto
que ninguna corrección es en su momento agradable, sino que es penosa, pero luego produce un fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, hermanos, hombres en victoria, robustezcan las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se disloque, sino que más bien se cure. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que están sanos espiritualmente, sostenemos de alguna manera a los que vienen fallando, y en algún momento somos nosotros los que vacilamos, los que las rodillas se nos zafan, los que estamos cojeando, dice ahí, para que el cojo no se pierda, sino que más bien se cure y se salve. Solo usted sabe, Dios, de cuál pie viene cojeando. Hoy pidámosle al Señor que nos enderece, que nos sane, que nos limpie y que nos dé esa firmeza para llegar juntos hasta el final. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.